Un feliz sábado para todos. Nuestra clase virtual nos alegra mucho que ya estemos conectados, que ya estemos en transmisión. Y bueno, es un placer darle un saludo muy especial a Julián, quien está fielmente conectado con nosotros. Él nos acompaña desde Chile. También le damos un saludo especial a Manuel. Y en esta ocasión tenemos dos Manuel que nos acompañan desde Estados Unidos. Uno, Manuel en New Jersey, que ha estado con nosotros transmisión tras transmisión. Y también tenemos a Manuel que está en Washington. Pero no es solamente el único lugar. Tenemos también desde Chile, tenemos a Chío que nos está acompañando, Chío Díaz desde Chile. Que Dios te bendiga grandemente. Qué bonito es que estés conectado con nosotros acá desde Colombia. También le damos un saludo especial, tenemos por aquí que nos acompañan desde Dallas, Texas. Saludos a las personas que están por allí conectados con nosotros. Saludos para Diane Palza, quien es también de acá de la Casa de Colombia, Barranquilla. Y pues está en Estados Unidos actualmente, pero desde allá se sigue conectando fielmente con su iglesia central. Como ustedes ya lo notaron, hoy tengo una persona especial que nos acompaña, con la cual tengo la oportunidad de poder compartir este repaso de la lección. Él es Jaime Figueredo y estará con nosotros durante toda la temática. Le damos también un saludo a las personas que nos acompañan desde Facebook. Bendecido sábado para ustedes también, no solamente pues desde YouTube, sino que desde las dos plataformas a las cuales estamos abordando. Jaime, bienvenido a la Escuela Sabática Virtual. Un saludo que también de seguro nuestros amigos, anfitriones, tanto desde Facebook como YouTube, te envían a ti. Y un tema extraordinario, la sabiduría, la sabiduría. Queremos entonces para ello llevarlos a todos en oración, así que queremos que escuchen tu voz por medio de esta oración. Ok, muy buenos días mis queridos hermanos. Sebas, gracias a ti también por la invitación. Les invito a que donde nos encontremos, inclinemos el rostro y vamos a orar. Bendito y poderoso Dios que estás en lo alto de los cielos, Señor, gracias te damos en primer lugar por el don de la vida, por esta gran oportunidad que nos das de poder reunirnos en este lugar con el fin, Señor, de repasar lo que nos has enseñado durante esta semana. Queremos rogarte, Señor, que tú traigas a nuestra mente todas esas maravillosas y preciosas enseñanzas para que en esta hora podamos compartirlas, Señor, y sobre todo que esto pueda generar un impacto en nuestras vidas. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jaime. Sabiduría para vivir con rectitud. Es la lección de esta semana. Y nos invitas a eso, ¿no? A poder tener la sabiduría para poder vivir en rectitud. Bueno, ya luego mencionaremos ese concepto de la rectitud, pero sin duda alguna, una buena vida, una vida llena de felicidad, de alegría, de gozo, de buenas decisiones, va a estar acompañada de eso, de la sabiduría. Bien dice el dicho, el que escuche consejos, llega viejo. Pero el detalle no solamente será, Jaime, poder llegar hasta viejos, sino llegar bien a la vejez para poder disfrutar. Hay personas que de pronto cuando ya están alcanzando la pensión, empiezan todas las enfermedades, los achaques, empieza todo como a menguar y de pronto hay muchos que hemos conocido que no lo han disfrutado y así no tiene sentido. Qué bonito es cuando desde la juventud, desde la niñez, de la juventud adulta, empezamos a tomar buenas decisiones porque eso era un eco en el futuro. Y es lo que el versículo de memorizar nos invita en esta mañana. Dice entonces Salmos 90:12. Salmos 90:12 dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Extraordinario sin duda alguna eso. Hablemos un poquito de este texto bíblico para lanzarle entonces la primera pregunta a Jaime, quien es nuestro invitado en esta mañana. El texto bíblico nos dice a nosotros el poder contar, el poder decir, mira, he tenido una vida buena, he tenido una vida alegre, he tenido una vida extraordinaria, pero ¿cómo lo logramos, Jaime? Si no es tomando buenas decisiones. Cuando yo sé con quién me voy a casar, sé con qué voy a trabajar, lo que voy a trabajar me apasiona y también tengo buena remuneración, pues me va a generar una vida de felicidad. A veces nosotros imaginamos, o por lo menos era mi caso, solemos imaginar que la sabiduría es de pronto como aquellos monjes orientales que nos muestran las películas, que están por allá y que dicen palabras muy sabias, conceptos de alto pensamiento, pero están muy serios, no hay felicidad, no hay alegría. Pero si una persona toma buenas decisiones, si tú tomas buenas decisiones, si yo tomo buenas decisiones, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Y si no tenemos de nada que arrepentirnos,
al final somos felices, somos alegres. Y es que la felicidad va a estar muy relacionada, muy estrecha, es con el bienestar humano. Mientras que yo esté bien, yo soy feliz. Pero ¿qué hace que yo esté bien? Que mi bienestar haya estado bien, las buenas decisiones. Entonces, Jaime, ahí empezamos y es hablar sobre la importancia de tomar buenas decisiones. Y lógico, la Biblia nos va a hablar de eso. Así que, ¿qué nos dice a nosotros la Biblia de tomar buenas decisiones? Ok. Sí, ahí se mencionan varias cosas claves que obviamente vamos a irlas desglosando conforme estudiamos o hacemos el repaso. Sin embargo, quisiera iniciar con una parte bien importante y es el concepto de sabiduría. Tú muy bien lo decías, y es que el concepto de sabiduría para el mundo es algo como muy abstracto, ¿cierto? Digamos, o algo utópico, algo inalcanzable, algo difícil de alcanzar. Así lo ve, digamos, la mayoría de gente. Sin embargo, a través de la palabra de Dios nosotros encontramos que es posible llegar a ser sabios. Pero obviamente es un proceso que no se da de la noche a la mañana y es muy distante de lo que para el mundo es la sabiduría, quienes comúnmente lo definen como inteligencia o lo relacionan con el concepto de inteligencia. Los que hemos estudiado la Biblia o quienes han estudiado la Biblia saben que va mucho más allá de eso. Tú ahorita hacías una relación bien interesante, o más bien lo aterrizabas en el propósito de esta lección, y es precisamente el punto de que podamos contar nuestros días o que podamos hacerlo, pero sabiendo que vivimos bien. Realmente es eso, o sea que es algo que va mucho más allá de la simple teoría, y es algo mucho más práctico, es algo muy práctico, y esa es la diferencia de pronto entre esas filosofías a veces extrañas y la palabra de Dios, que la palabra de Dios es muy práctica. Muy bien, yo ahorita le preguntaba a una mamá, pues Jaime y yo no tenemos la posibilidad de ser padres, entonces le preguntaba justo eso a una mamá, todavía, ¿no? Todavía. Exacto, todavía. Le preguntaba a una mamá y le preguntaba a ella de por qué poner normas. O sea, ella tiene hijos y por qué a sus hijos hay que ponerles normas. Y entonces decía, porque es que como uno como padre queda más tranquilo, de que las cosas se vayan llevando de la mejor manera, hay armonía en el hogar, hay paz, hay tranquilidad, e incluso me hablaba de la eficiencia del tiempo. Me decía, al poder nosotros poner unas normas, se van a estipular unos tiempos en los que se va a hacer todo. Y cuando se hace eso de esa manera, pues va a permitir disfrutar o deleitarse en otras cuestiones. Entonces, a veces cuando nosotros, Jaime, pensamos por ejemplo, en las normas que pone Dios, tenemos que pensar en dos tipos de leyes, ¿listo? Y hay dos tipos de leyes en las cuales nosotros vamos a pensar o vamos a considerar, y es, uno, la ley en concepto general era el ambiente de la Torá. ¿Qué era la Torá? Pues la Torá va a ser los 5 libros de la Biblia, de los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cuyo autor es Moisés. Entonces, ese compendio de libros, esto que llamamos también Pentateuco, iba a ser lo conocido como la Torá. La palabra hebrea Torá es traducida a nuestro idioma como ley. Así que los israelitas, judíos, los salmistas por ende, ellos van a considerar y van a estar hablando entonces de la ley de Dios en ese aspecto también. Leyes que iban a tener también elementos de vivencia y convivencia para el pueblo de Israel. Entonces, cuando ellos estaban en ese ambiente, iban a tener normas que les permitía ser prácticos, tener una buena vivencia, entre otras cosas. Por ejemplo, hoy nosotros, y pronto el ejemplo, pero no incomoda a ninguno, pero hoy nosotros tenemos inodoros, tenemos baños que nos brindan a nosotros privacidad y que conservan la higiene. Pero en ese momento, para el pueblo de Israel, no existía eso. No existía un inodoro, no existía ni siquiera un baño portátil, sino que, como de pronto algunos han experimentado, van al monte y toca llevar alguna cava para hacer un huequito y hacer necesidades. Entonces, para poder lograr que el lugar no se mantuviera con malos olores, que no tuviera poca higiene, tenían que hacer también un hueco en la tierra, tenían que enterrarlo, y esas normas están registradas en la Biblia. Ahora, usted y yo ya no tenemos que hacer ningún hueco, ya usted y yo no tenemos que hacer nada de este tipo de cosas, porque existe otro sistema. Entonces, hay leyes que están en la Biblia que van a ser con una connotación temporal de un contexto social inmediato, pero también hay una ley que tiene una trascendencia en el tiempo, que es conocida como la ley eterna, que esta ahora sí va a ser la ley a los cuales también los salmistas van a referirse, que va a ser la ley de Dios. Una ley, Jaime, que entonces va a trascender en el tiempo y que por lógica va a caer sobre cada uno de nosotros también, que es la ley de Dios. Ahora, lo normal es pensar en la ley como una norma,
pero ahí hay un problema, porque el salmista no nos está invitando a una norma, el salmista nos está invitando a unas sugerencias de convivencia que nos van a permitir vivir bien. Por ejemplo, la Biblia, hablando propiamente de la ley, dice Dios, no codicies al prójimo. Nos dice a nosotros, no le robes al prójimo. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos robe? A ninguno. A ninguno. La ley colombiana, hablando a nivel de Colombia, penaliza el robo. Y obviamente sabemos que quienes están acompañando de Estados Unidos, Chile, Texas y otros lugares que de pronto en el momento desconozco, justo van a ser conscientes de eso, claro. Penalizado el robo. Desde Venezuela, que la semana pasada nos acompañaban, de pronto siguen conectados con nosotros, que les gustó la transmisión, un saludo también para ellos. Entonces, es que va a generar que hay una penalización. Esa ley no solamente es una ley que surgió acá de nuestros gobernantes, es una ley que también Dios había dado porque es que el robo no es algo bueno. Entre otras cosas que vamos a ver allí de las normas que presenta la Biblia para la convivencia y que va a tener también otros impactos sobre la sociedad, porque el pueblo de Israel estaba geográficamente bien ubicado. Era una estrategia para que todo aquel que pasara tuviera que ver con el pueblo de Israel. Oye, me interesa, claro. Me interesa. Y es que a quién no le interesa, Jaime, y aquí te pregunto, ¿a quién no le interesa conocer a personas que han tenido una buena vivencia, que han tenido una juventud, una adultez, una vejez extraordinaria, acercarse a ellos, saber cómo lo lograron? Hoy tenemos personas que son ricas y uno se quiere acercar y decirle, ¿cómo lo lograste? Entonces, si ven al pueblo de Israel viviendo bien, conviviendo bien, ¿quién no se quiere acercar, vivir como ellos y preguntar cómo lo lograron? Es correcto. Y así es, Sebas, precisamente fueron puestos en ese lugar estratégicamente, como tú lo mencionas, con un propósito especial, así como lo estamos nosotros hoy, ¿cierto? Es digamos, una realidad que no es ajena a lo que nosotros vivimos, y precisamente el Señor nos dejó todas esas cosas escritas en su palabra para que nosotros las tomemos como ejemplo y que sean ese modelo a seguir. Quisiera de pronto enfatizar en un texto bien especial que tuvo esta primera parte, ¿cierto?, de la lección, y es el Salmo 119, versículos 1 y 2. Ese Salmo 119, 1 y 2 está como para desglosarlo, y podríamos pasar incluso toda la mañana hablando, ¿cierto?, de lo que ahí se menciona. Así es, pero así ahí es. Hablan particularmente al inicio de una palabra que para muchos puede resultar para generar problemas, generar polémica, y es perfección. Porque el Señor dice, bienaventurados los de perfecto camino, o los perfectos de camino, ¿cierto? Y es un texto que es muy conocido. Y ahí hay como ciertas implicaciones. Para ti, ¿qué es o cómo se define ese concepto de perfección a la luz de lo que nos habla el Salmo en ese caso? Okay. ¿Qué es eso de perfecto de camino? El perfecto de camino. Ahí va a ser importante entender que, en resumidas cuentas, el ser humano tiene dos caminos, ¿cierto? Si lo tomamos al nivel de lo bueno y lo malo, si lo tomamos al nivel de obediencia o desobediencia, si lo tomamos a la idea de perfección o imperfección, ¿cierto? O no perfecto. Entonces, dentro de ese concepto, la persona alcanza grados de perfección. Hay una ley que también aborda San Agustín, que es justo ese, el grado de perfección, donde intentamos llegar a ser como Cristo. Y hay un modelo que va a ser lógicamente Cristo, que nos va a determinar el grado de la perfección. ¿De qué es el grado de la perfección? ¿Bien? Entonces, dentro de ese concepto, nosotros lo que notamos es que, ¿qué te hace a ti llegar a ser perfecto? A ser perfecto. Nosotros mencionábamos al inicio que una de las cosas era los consejos, escuchar consejos. ¿Por qué? Hay personas en la vida que cuando van caminando, llamemos también a este concepto del camino como el transcurrir de la vida, que cuando van caminando toman decisiones. Unas decisiones van a ser acertadas y otras van a ser erróneas, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, tú y yo conocemos personas que han experimentado, que han vivido. Cuando llegamos a estas personas y tomaron una decisión, cometieron un error, y cuando cometieron un error, entonces vienen y pueden la oportunidad de compartirlo y te dicen, Jaime, por ahí no es, porque es que ese camino no es bueno. Cuando tú escuchas ese consejo y ya tú no vas por allí, sino que cambias la ruta, tú te vas volviendo perfecto. Tú te vas volviendo perfecto. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos lleva a ese concepto de perfección. O sea,
la perfección va a ser el acto de tomar buenas decisiones, de saber yo a quién me consagro. Entonces, tú te encuentras, por ejemplo, con una persona que en la juventud nunca buscó a Dios. Y ahora en adultez dice, ojalá yo hubiese tenido la oportunidad de tener la edad que tú tienes para estar buscando de Dios. Entonces tú empiezas desde pequeño a buscar de Dios y esa persona te va a hacer entender que cuando buscamos de pequeños a Dios, Dios hace un cambio en nuestra vida. Y ya no es un cambio de pronto allá en algunas edades donde ellos dicen, me hubiese gustado un poco antes. Me hubiese gustado un poco antes. ¿Qué genera eso? Que el único que nos puede transformar a nosotros es Dios. Dios empieza a hacernos perfectos. La perfección normalmente es entendida, es comprendida como si fuera un estado. Y no es así. Para Dios la perfección es un concepto de proceso. La sabiduría también. La sabiduría es un concepto de proceso. Entonces, cuando nosotros decidimos ser perfectos y Dios va modificando esa perfección, la perfección también la logramos siendo sabios. Pero ¿cómo logramos siendo sabios? Acercándonos a la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Nos hace perfectos, nos perfecciona. O sea, es una mezcla, es algo que también se trabaja bilateral para poder estar allí, para poder venir obrando. Entonces, lo que nosotros podemos hoy comprender y entender es que parte de este concepto de ser perfectos es buscar a Dios. Por eso incluso la hermana Everlíndez Castañeda, la hermana Carmen de Rosenberg, nos está pidiendo oración. Porque es que sabemos y confiamos en que Dios es quien puede obrar en nuestra vida. Y lo que ellas están pidiendo, que tiene que ver con sanidad, también podríamos hablar de un concepto de perfección en la cual buscamos es salud. ¿Cierto? Entonces, la sabiduría que ellos están haciendo es saber a quién están buscando y saber a quién le están pidiendo esa oración. Ahora, Jaime, va a pasar algo acá, ¿no? Y es cómo contamos nuestros días. Porque contar nuestros días no solamente es decir, ya tengo 3 años en un buen trabajo, y entonces lo contamos 1, 2 y 3 años, ¿cierto? Que es el concepto inmediato de contar, o de decir, ya he tenido 15 días buenos. No, contar va más allá. Contar también tiene que ver con la manera en cómo nuestras vivencias le dicen al mundo lo que estamos experimentando. Entonces, ¿cómo contamos esos buenos días, Jaime? Ok, bueno, este concepto de contar nuestros días nos puede alegrar porque, bueno, listo, tenemos la posibilidad de contarlos y le pedimos al Señor que nos dé cierto número de años. Yo quiero vivir 80 años, quiero vivir 90 años, pero al mismo tiempo nos puede llegar a preocupar. Y es precisamente ahí hacia donde creo que tú quieres llegar. Y es que el contar esos días, o digamos, haciendo alusión a lo que menciona la lección particularmente, implica que nosotros podamos decir que tuvimos una vida, ¿cierto?, provechosa, una vida en la que tuvimos un sentido y ese sentido trajo fruto. Cierto, porque tú ahorita mencionabas los ejemplos de ciertas personas que han tomado ciertas decisiones y, bueno, como todos hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos. Así es. Pero notamos que hay personas que particularmente la han pasado mal y ellos mismos son conscientes de que es producto de malas decisiones. Y yo creo que la Biblia es muy clara y precisamente enhorabuena y gracias a Dios por eso, porque a través de su palabra nosotros podemos evitar, o sea, yo pienso que la palabra de Dios podemos asumirla desde esta perspectiva como un texto preventivo. Un texto preventivo, ¿cierto? Como una guía que nos muestra a nosotros y nos dice, no hagas esto porque esto es lo que te puede suceder. Ya sea a través de textos particulares donde Dios nos habla de ciertos temas en específico o a través de las historias, porque no podemos olvidar esas historias tan maravillosas que la Biblia tiene sobre ciertos personajes que tanto para bien o para mal los tenemos ahí, para mal en el sentido de que son historias a veces tristes que no debemos imitar, sino que precisamente debemos hacer todo lo contrario. Entonces, el hecho de contar en nuestros días, ya aterrizando esa pregunta que me hacías, es precisamente eso, o sea que yo primero reconozca, como lo decías tú ahorita también con respecto a lo que escribían las hermanas ahí, reconozca que dependo de Dios primeramente, que Dios es mi proveedor, es el que me provee la salud, es el que sustenta cada una de mis necesidades, pero al mismo tiempo es ese Señor que va caminando de la mano conmigo y que me lleva, que aunque yo cometa errores, Él está ahí para ayudarme y para sacarme adelante. No, así es que contar nuestros días va a ser algo importante, vital, porque
al final eso es lo que hacemos. O sea, cuando cumplimos años, ¿qué celebramos? Un año más de vida que Dios nos ha regalado. Pero notamos que dentro de eso hay personas que no están gozando de pronto de una buena salud, de buena estabilidad, de diferentes elementos que van a ser bonitos, vitales, importantes. Y la gente no solamente está viendo lo que nosotros decimos, y suena raro lo que estoy diciendo, ¿no? Ver lo que decimos, por lo siguiente, la gente ve lo que hacemos. La gente ve lo que estamos experimentando. Y a veces nosotros nos queremos concentrar nada más en decirle a la gente, yo vivo bien, pero cuando lo están mirando a uno, cuando lo están observando, no es así. Y contar nuestros días nos va a ayudar a nosotros también a poder testificar, a poder hablar, ¿sí? A poder decirle a las personas, están pasando cosas geniales en mi vida. Ahora, la verdadera sabiduría viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de lo alto, del cielo. Entonces, cuando yo empiezo a tener una vida diaria con Dios, yo me empiezo a ser sabio, porque ya yo considero a Dios en las decisiones en las que estoy tomando. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la vida de José, que igual pues también está relacionado con el concepto de las pruebas, cuando miramos la vida de José, vemos a un José que fue sabio. Ahora, ¿por qué José se vuelve sabio? José se vuelve sabio porque tomó una buena decisión. José empezó a tomar buenas decisiones en su vida, pero consideró a Dios. Por eso bien dice la Biblia, es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando empezamos a contar nuestros días de una buena manera, que adquiramos sabiduría, ¿qué nos está diciendo? Que cada día que nosotros experimentemos, que vivamos, deben estar acompañados por el temor a Dios. Porque es que entonces de esa manera nosotros alcanzamos sabiduría. O sea, si yo cada día considero el temor a Dios de Señor, ¿qué es lo que tú necesitas en mi vida? ¿Qué puedo hacer en esto, en aquello otro? Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo experimento? Y el Señor nos ayuda, nos brinda el consejo, ya sea con la matutina, con el folleto que estamos repasando, con la Biblia, que evidentemente va a ser su palabra y la mayor fuente para poder adquirir sabiduría, con la naturaleza, que es el segundo libro, el cual nos amplía ese concepto de sabiduría. La naturaleza es muy sabia, la naturaleza sabe cómo comportarse, nos llena a nosotros de saber qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, también la Biblia, la naturaleza, perdón. Y hay otros libros, ¿no? Además de que Dios utiliza personas, puede utilizarte a ti, puede utilizarme a mí, para hablar, dar un buen consejo, una buena experiencia. La hermana Carmen Rosenberg, que es una miembro muy fiel de nuestra iglesia, una hermana que ha tenido allí años, que ha experimentado justo eso, el temor a Dios, y el Señor la ha acompañado. Es una persona que nos puede regalar a nosotros también conceptos de su experiencia para hablarnos y decirnos a cada uno de nosotros cómo hacer, ¿no? Qué experimentar. Y queremos entonces lanzarle ahora la pregunta a las personas que están tanto en Facebook como YouTube, que tengan la posibilidad de escribir, pero que nos den esta respuesta, y es: ¿qué ejemplo se le viene a usted a la mente de personajes bíblicos que fueron sabios justo porque consideraron a Dios? Vuelvo y repito la pregunta. Personajes bíblicos que pueden venir a su mente que experimentaron la sabiduría porque tuvieron el temor a Dios. Coméntenos ahí en el chat para ver cómo estamos conectados y poder entonces aterrizar esa idea de ver que el temor a Dios nos lleva a nosotros a la sabiduría. Jaime, las pruebas. ¿Será que las pruebas requieren sabiduría? Porque hay que diferenciar entre prueba y tentación, ¿no? Sí, claro. Entonces, nos llevan las pruebas a tener sabiduría. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo ves tú ahí? Ok, bueno, quisiera iniciar respondiendo tu pregunta con precisamente tomando ese ejemplo que tú nos ponías ahorita, el de José. José, digamos que es uno de esos personajes bien especiales y con los que muchos cristianos nos identificamos, precisamente por esa valentía que tuvo durante ciertas etapas importantes de su vida y sobre todo su fidelidad a Dios. Y ahora quisiera extender esta pregunta pues a ti y a quienes nos están escuchando. ¿Será que José se portó mal? ¿Será que él delante de los ojos de Dios tuvo una conducta inapropiada delante de los ojos de Dios y ante los ojos de quienes vivían con él o quienes compartían con él? ¿Será que tuvo una conducta errónea, José? ¿Tuvo alguna conducta de la que tú recuerdes que en la Biblia se relata, no, José hizo tal cosa mala? Bueno, no, de pronto la Biblia no es muy exacta al describir esta acción, pero sí es estudiada el saber que de pronto la crianza que en el momento el papá estaba llevando con José estaba creando a un niño mimado, a un niño caprichoso,
un niño que definitivamente no iba a tomar buenas decisiones, ¿cierto? No iba a ser sabio porque ahí no estaba desarrollando el temor a Dios. Por el contrario, José lo que estaba era resguardándose en lo que el papá podía hacer y ante eso pues no hay problema porque mi papá lo puede hacer. O sea, sería como le diría, sería la expresión. Y entonces, cuando José tiene que experimentar, cuando José tiene que pasar por el hecho de que sus hermanos lo esclavizan, eso lo va a llevar a algo bueno en su vida. Yo estoy convencido, yo Sebastián, estoy convencido que José no tenía necesariamente que experimentar eso. Yo estoy convencido de que José podía, Dios podía llevar a José a gobernar en Egipto sin la necesidad de llegar a la esclavitud, sin necesidad de llegar a ser preso. Yo estoy convencido de eso particularmente. Pero también estoy convencido de que no hay maldición que Dios no convierta en bendición. Yo estoy convencido de que Dios, todo lo que suceda alrededor de una persona, los eventos que estén sucediendo, al final Dios lo puede convertir en beneficio. Dios puede cambiar la historia, Dios puede volcarla. Entonces, lo que vemos es ahora a un José que entendió que su padre terrenal no lo podía salvar de la esclavitud que estaba experimentando. Entendió que no era su padre quien lo podía sacar a él del foso en el que se encontraba. Comprendió que su padre no era quien podía sacarlo de la cárcel, era Dios. Él entendió, y él lo dice cuando estaba una prueba muy grande para José, para él como hombre, para joven como que era, y es la esposa de Potifar, que no era una mujer poco atrayente. O sea, la esposa de Potifar iba a ser una mujer atrayente, era una mujer con la que había compartido muchos momentos. O sea, esto no sucede nada más en una ocasión, ¿sí? José no solamente llega y la vio la primera vez y ella ya se ofreció y hasta no. Ellos ya habían compartido muchos tiempos porque recordemos que él era mayordomo de la casa. Así que de alguna manera existía alguna relación, sí, claro, amo, esclavo, pero existía una relación, así que él ya conocía a esta dama y ahora esta dama viene y se lo ofrece. Y no solamente va a ser un ofrecimiento que él diga como, bueno, lo hago y no pasa nada, sino que también hasta su vida está puesta en juego. Pero él entendió que la vida estaba puesta en juego desde dos aspectos. Uno, mi vida puesta en juego por Dios y en otro caso por Potifar. Y él dice, es preferible arriesgarla en dado caso por lo que esta mujer pueda hacer que por lo que Dios puede hacer. Yo le prefiero ser fiel a Dios. Pero él está también acompañado de un concepto ético que es hermoso, es brillante, porque él comprende algo éticamente extraordinario. No puedo ni cometer este pecado contra Potifar, es decir, uno no busca hacerle daño a las personas que están a su alrededor, y mucho menos cometerlo contra Dios. Esto es un concepto ético vital, o sea, en todos aspectos. Nosotros como cristianos no debemos buscar hacerle daño a quienes nos rodean, a nuestro prójimo, y mucho menos cometer errores ante nuestro Dios. ¿Listo? Entonces vemos a un José que está siendo sabio, porque eso es la sabiduría. La sabiduría entonces es ser bueno con los demás, es ser bueno con las personas que nos acompañan, que nos rodean, pero sobre todo con el Dios de los cielos. Entonces, al inicio podemos hablar de esto, un José que estaba siendo mimado y que ese podía ser el error que acompañaba a José de querer aprovecharse de ese cuidado, de esa atención que el padre le estaba brindando, pero luego pues bueno, ya Dios trabaja y entonces José empieza a tomar decisiones extraordinarias que incluso salvaron vidas, porque al final cuando está gobernando eso pasa, salva vidas. Seba, quisiera detenerme un poquito acá. No sé si las personas que nos están viendo en el chat han escrito, ¿sí? Respondieron ya esa pregunta. ¿Qué personajes vemos ahí? Sí, ahí Jaime. Están los hermanos. Hay un hermano, Gustavo Fernández Coronado. Él nos da un ejemplo que es Salomón. Y volvemos y lanzamos la pregunta también allí para que podamos contestar qué personajes vienen a su mente que fueron sabios, justo por considerar el temor a Dios. Sí, entonces coméntenos ahí en el chat, interactuemos un poco y podemos también hacer comentarios de lo que aquí estemos compartiendo. Por ejemplo, una de las preguntas que lanzamos es ¿por qué la Biblia nos hace ser más sabios? Entonces queremos también que ustedes nos puedan contestar esa pregunta. ¿Por qué cree usted que la Biblia nos hace ser personas sabias? ¿Listo? Entonces lo estaremos allí leyendo
mientras que nosotros avanzamos un poquito aquí en la lección, estaremos pendientes tanto del chat de YouTube como del chat de Facebook acá, con todo el equipo de transmisión que hoy nos permite llegar hasta sus hogares. Sebas, otro personaje similar que se me viene a la mente es Daniel, ¿cierto? Claro. Pues no tenemos Sí. el tiempo de pronto para profundizar tanto, pero es una historia muy conocida y bueno, igual que José, podemos ver que son ejemplos claros de personas que tuvieron una buena conducta, que fueron fieles al Señor y muy a pesar de eso pasaron por pruebas, pasaron por dificultades. Y esto es una muestra clara de que entonces los hijos de Dios no estamos exentos de vivir pruebas mientras estemos en esta tierra. Aquí la gran diferencia es cómo las vivimos, o sea, cómo salimos adelante y cómo Definitivamente. echamos mano de eso y cómo precisamente el Señor nos ayuda a salir adelante. Así que tenemos solamente dos caminos aquí, o el éxito o el fracaso. El éxito obviamente de la mano de Dios y el fracaso pues si decidimos que Él no nos acompañe en este camino. Sebas. Hay una idea muy bonita y es que Dios ya venció. O sea, Amén. Dios ya venció. Nosotros estábamos en un retiro espiritual de docentes y tratábamos con un profesor, no sé si tú lo conoces, un hombre también, Guillermo Rico. No sé si de pronto has escuchado el nombre, no sé si también quienes estén con nosotros lo han escuchado, pero es una de las personas que nos ayudan y quienes fomentan toda la posibilidad de que hoy estemos llegando hasta sus casas, quien es que también hace posible, humanamente hablando, el hecho de la transmisión aquí en la Iglesia Central de Barranquilla. Así que le damos un saludo y pues Dios siga bendiciendo a Guillermo. En medio de ese retiro espiritual, él nos decía, él, al ser profesor de música, estaba participando sobre la melodía, la música, valga la redundancia otra vez, y él nos mostraba un himno que hemos cantado siempre, y es Huestes de la Fiel, Marchemos, y hablábamos sobre el estandarte, y ese himno tiene algo, y es que dice que el batallón que vamos con Dios es un batallón ya victorioso, porque Dios ya ha sido victorioso. Por acá también, de manera interna, nos están avisando cuál es el himno, Firmes y Adelante, nos lo están confirmando. Y este himno nos muestra eso, o sea, Dios ya venció. Entonces, siendo sabios, Jaime, quienes nos acompañan nosotros, ser sabios es eso. ¿Por quién decidimos? ¿Por el que ya ganó o por el que ya perdió? Pues ser sabio nos lleva a tomar decisiones tan prácticas como decir, pues escojamos al que ya ganó. Ahí está. O sea, la sabiduría es eso. La sabiduría es tomar buenas decisiones. Dios ya venció. Dios es quien transforma nuestras vidas. Dios es quien nos acompaña. Dios es quien está con nosotros. Dios fue quien permitió que estos personajes vencieran. Entonces, a nosotros no nos queda más que ser sabios, y ser sabios es escoger a Dios, elegir a Dios. Resalto algo de Daniel que mencionabas, y es que Daniel, en medio de eso, Daniel tuvo tentación y Daniel también tuvo pruebas. Así es. Y las tentaciones, ¿cómo las vencemos? Las tentaciones también se vencen con oración. Y la decisión sabia nuestra es no creer que nosotros podemos jugar con fuego. Bien nos dicen nuestros padres, el que juega con fuego se quema. Así que Daniel comprende ese asunto y Daniel entonces tiene el cuidado necesario. Pero Daniel también, en medio de las pruebas que él experimentó, también salió libre. Diferencia rapidita entre tentación y prueba. La tentación es un componente humano. La tentación es algo que apela a nuestros deleites humanos. ¿Listo? A lo que llamaría la Biblia de una manera, una palabra muy curiosa, la concupiscencia del corazón humano. Eso es la tentación. La tentación no viene de parte de Dios, la prueba sí, porque la tentación, al apelar a los deseos humanos, nos llevan a la perdición. Mientras que las pruebas, al venir de parte de Dios, lo que hacen es un fortalecimiento de la fe y de la confianza en Dios. Y las pruebas no tienen como consecuencia el hecho de que nos perdamos. Por el contrario, las pruebas, entonces, al estar planeadas por Dios, lo que van a hacer es que Dios sabe a quién le manda la prueba. Y Dios sabe las capacidades que tiene la persona. Dependiendo de eso también está diseñada la prueba, porque cada vez nos va a llevar al fortalecimiento de nuestra fe. Pero, y Jaime, mira, quiero leer algo que me llamó la atención acá de la lección, justo relacionado con esto, y dice: la obediencia no solo la desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino que también tiene a corromper la fe de los demás. Por eso hablamos de contar nuestros días. La gente ve cómo lo estamos experimentando, cómo lo estamos viviendo. Dice entonces, los que les parecía muy malo al principio, esto es, pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error.
Una de las cosas que hablábamos de ser sabio es que una persona sabia no cae en un mismo error. Hay un dicho, o un pensamiento más bien, que me gustó y era: la persona inteligente aprende de sus errores, pero las personas sabias aprenden de los errores de los demás. Hoy nosotros tenemos historias, hoy nosotros tenemos toda una cantidad de eventos que nos acompañan, que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Cada vez que el pueblo de Israel tomó una mala decisión, queda en duda cómo les fue, ¿no? O sea, pero nosotros hoy tenemos que cambiar eso. Hoy nosotros podemos cambiar. El problema es que a veces nos gusta señalar mucho lo que hizo Israel, lo que hicieron los fariseos, y se nos olvidamos que nosotros podemos estar cometiendo los mismos errores. Seamos sabios, no caigamos en los mismos errores. Busquemos salir de allí. Y ojo con esto que es peligroso, la lección lo decía. Cuando ya nos gusta vivir en desobediencia, llega un momento donde nos sentimos que es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder vivir en la obediencia, entonces tenemos que relacionarnos con aquello que no es pecado. Por eso Dios dice: guarden mis dichos en su corazón. Porque cuando nos relacionamos una y otra vez con los dichos de Dios, es decir, la palabra de Él, pues va a generar que nosotros llamemos pecado a lo que es pecado y a lo bueno lo llamemos bueno. Es correcto. Sebas, y bueno, y es que precisamente ahora que mencionas esta parte como la diferencia entre lo que es la tentación y las pruebas y nos aterrizas en ese punto, la lección nos debe llevar a algo bien importante, y es que precisamente la relación con Dios debe ser algo diario, particularmente por esto, porque es que de pronto nosotros hoy estamos muy bien, ¿cierto? O llevamos un mes en el que todos los días hacemos nuestro devocional, todos los días hacemos nuestro estudio, sí, o estamos firmes, o damos estudios bíblicos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero entonces llega un momento en el que nosotros caemos como en una zona de confort o en confiar en que ya porque yo he aprendido en tal cosa o he aprendido la otra, ya, por así decirlo, tengo el conocimiento y esa salvación, entre comillas, asegurada. Y aquí estoy cayendo precisamente en ese engaño del mal camino o en esas artimañas que Satanás pone en el camino para que nosotros caigamos, y ese es su trabajo, él está haciendo su trabajo ahí. Entonces la clave aquí está en permanecer unidos a esa fuente maravillosa que es la que nos ayuda a día permanecer en sus caminos, y es precisamente estando con Cristo Jesús. Esa es la clave. Sí, sin duda alguna esa va a ser la clave. Y yo me voy a detener un momento, voy a hacer una pausa en la cuestión que es estudiar el camino, para lanzar otra pregunta, o sea, irnos a otro estudio, porque vamos a justo a concluir con la idea del camino, porque al final tenemos que tomar una decisión, ¿no? Entonces, pero quiero que veamos antes de tomar la decisión, las consecuencias de las decisiones. Sí, que era justo la que nos llevaba de pronto a la lección número 4, la lección del día jueves, que nos hablaban, ¿ciertos? Un poco acerca de las bendiciones de un buen camino, un camino recto. A ver, ¿crees tú, Jaime, creen ustedes, amigos, hermanos que nos están viendo por la transmisión de YouTube, por ejemplo, la hermana Carmen, que está siempre conectada con nosotros, Everlinda, que ahorita estaban allí compartiendo y orando? Por ejemplo, también a Rogelio, que estaba que estaba con nosotros, a Cecilia y Santander, que también están allí conectados. Les pregunto, ¿será que una persona que ha tenido una vida sabia, una persona que ha tenido una vida con buenas decisiones, estará arrepentida de muchas cosas? ¿Es una persona que será que hoy está teniendo una mala vivencia? ¿Es una persona que hoy estará de pronto experimentando cosas feas en su vida? Recordando que las sabias decisiones no solamente son un compendio humano, recordando que las sabias decisiones también es el poder ejercer el temor a Dios. Es recordando que las personas sabias han experimentado el hecho de involucrar a Dios en su vida. O sea, la pregunta va para ustedes, para que de pronto nos las puedan comentar allí por el chat. ¿Creen ustedes que estas personas que han considerado a Dios en su vida, siendo entonces sabios, hoy están tristes, hoy están arrepentidos, hoy están dolidos, hoy tienen una vida de fracaso, hoy tienen una vida de solamente enfermedades tras enfermedades? Y Jaime, aquí entonces venimos y dialogamos sobre eso. O sea, ¿crees tú, Jaime, que una persona que ha tenido, y lo voy a plantear de esta manera, en consideración Dios, en consideración la Biblia, en consideración los diferentes
consejos, es porque esa es la idea, ¿no? Consejos que recibimos. ¿Crees que una persona así hoy está triste, hoy está diciendo, me arrepiento de haber tomado buenas decisiones en la vida? ¿Crees que esa persona va a decir eso? Seba, yo creo que la respuesta es bastante sencilla. Nosotros no podemos ir en contra de las leyes de la naturaleza. Y una de esas leyes es la de acción y reacción, ¿cierto? Okay, si claro. nosotros vivimos una vida en la que vivimos a nuestra suerte, por así decirlo, o vivimos bajo los conceptos totalmente distintos a lo que Dios nos muestra en su palabra, ¿qué es lo más seguro? Lo más seguro es que nuestra vida al final de sus días, o a cierto punto, no necesariamente al final de nuestros días, sino que llegue un momento en el que ya estemos tan lejos de Dios o nuestra vida haya llegado a un punto de ruina tan grande en el que simplemente vamos a empezar a cosechar esos frutos de esas conductas negativas que tuvimos. Lo mismo va a ocurrir con las personas que hacen todo lo contrario, ¿cierto? Con las personas que practican esa cultura de la prevención, ¿cierto? Que es lo que realmente la Biblia nos muestra, es una cultura de la prevención donde el Señor nos está mostrando sobre lo bueno y lo malo que han hecho ciertas personas, las bendiciones y de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, como lo vemos en Deuteronomio, donde el Señor es bastante claro en cuáles son las consecuencias, tanto cuando decidimos obedecerle como cuando decidimos no hacerlo. Así que ahí tenemos la respuesta bastante clara. No sé qué nos han respondido ya en el chat, si nos han contestado o qué quieras aportar tú sobre esta parte. Bueno, Jaime, por ahí en el chat nos han dado algunas respuestas sobre las preguntas que hemos venido haciendo. Okay. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, me permito leer, con el permiso de cada uno de ustedes, a Gladys, que Gladys llega y nos pone el ejemplo de Job. Ella dice lo siguiente: a pesar de las pruebas y las dificultades que estaba pasando, el temor a Dios que tenía le dio sabiduría para escuchar a sus amigos y esperar en que Dios actuaría al final. Así es Gladys, o sea, definitivamente un gran ejemplo. Job es un ejemplo de una persona que tuvo el temor a Dios y que incluso ese temor a Dios lo llevó a ser sabio, respetando a Dios y esperando en Dios. Es que la sabiduría no discute con nadie, la sabiduría... Vamos a decirlo de esta manera un poco graciosa, pero la sabiduría es sabia. O sea, ¿por qué digo de esta manera? Que puede ser uno dice, pero, o sea, obvio. Es por el hecho de que la sabiduría nos va a ayudar a tomar tan buenas decisiones en la vida, que es lo que nos permite ser categorizados o llamados personas sabias, porque hemos tomado decisiones que nos han permitido experimentar alegría, gozo, dicha. El salmista, durante todo el salmo y los diferentes salmos que estuvimos leyendo esta semana, vemos expresiones como bienaventurado, dichoso, gozoso. ¿Quién? El que está experimentando el temor a Dios, que le hace ser sabio. Entonces, sin duda alguna, la persona que ha tenido una vida en sabiduría, es decir, en temor a Dios, pues lo ha disfrutado y lo ha gozado. También la hermana Ena Luz nos está por ahí saludando y nos dice que pues quiere y espera que estemos orando por su esposo. Y claro que sí. Al finalizar el repaso de la lección, Jaime, estaremos orando por una lista de personas que nos han expresado sus peticiones y que, lógico, pues esto también es un lugar donde podemos compartir esas necesidades, esas peticiones para poder orar. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones sabias y es buscar a Dios. Porque, bien dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Buscamos a Dios y Dios proveerá el resto de nuestras necesidades. Jaime, hay una palabra que me gustó mucho y es bendecida. Una vida en rectitud es una vida bendecida. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios puede obrar en nuestra vida no es maldición, amén, es bendición. Cuando nosotros buscamos de Dios, vamos a tener eso, vamos a tener bendición. Usted pregúntale a la persona quien le rodea de los momentos en los que ha buscado a Dios. Te pregunto, Jaime, ¿recuerdas de pronto en este momento algo, una experiencia, una vivencia donde al buscar a Dios, al tener en cuenta a Dios, tu vida ha sido bendecida? ¿Sí recuerdas algún momento? ¿Nos puedes compartir? Sí, claro, pues realmente han sido varios. El Señor es fiel y cuando nosotros le somos fiel, Él lo es aún más todavía. Y eso lo hemos podido experimentar en nuestra vida. Simplemente con el hecho de que cuando uno sale del colegio y entra a la universidad, por poner un ejemplo, si algún chico nos está viendo en este momento, cuando tú pones esa decisión en manos de Dios, el Señor obviamente se encarga de mostrarte cuál es esa profesión o a qué te debes dedicar, ¿cierto? Y
es algo tan importante porque te vas a dedicar a eso el resto de tu vida y eso te puede traer tanto cosas positivas como negativas si tomas una mala decisión. Lo mismo cuando vas a escoger a la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida, o simplemente cuando tú tienes algún familiar en dificultad. Bueno, que me pasó con mi abuela, que estuvo durante un tiempo muy largo enferma, y a pesar de que, bueno, el Señor la llamó al descanso, yo estoy feliz porque sé que ella murió en Cristo y porque además fue una respuesta a una oración que nosotros hacíamos en la que le pedíamos al Señor que ella descansara. Y es así, o sea, en esos momentos felices, o sea, tantas cosas como escoger una carrera o un momento triste, como podría parecer aparentemente así, como la muerte de un familiar, hasta en esos momentos el Señor está presente, y cuando nosotros decidimos entregarle cada aspecto de nuestra vida a Él, el Señor nos va a bendecir aún en esas cosas que aparentemente son tristes. Así es, ¿no? Así es. Así de sencillo. Y bueno, definitivamente Dios nos da sabiduría, porque a veces nosotros como seres humanos tenemos un panorama un poco delgado, a veces tenemos un panorama un poco, llamémoslo así, como nubloso, en donde no logramos discernir todo, ¿no? Pero como Dios tiene otras perspectivas, Dios es Dios, pues lógico nos va a permitir ayudar. Por ejemplo, yo siempre he pensado así: si nosotros hoy nos acercamos a personas que saben, a personas que conocen sobre X ambiente, por ejemplo, tú eres un profesional, yo soy un profesional, y cada persona se va a acercar buscando un profesional en X área para algún consejo de qué hacer, cómo hacerlo. También buscamos a personas que han experimentado, que tienen más trayectoria en el transcurso de la vida, y las buscamos para ver qué hacemos. ¿Cómo no buscar a Dios? Que tiene dos cualidades que me parecen sumamente básicas y esenciales para uno decir, no, definitivamente hay que hacerle caso. Número uno, Dios es eterno. O sea, ¿cómo yo no hacerle caso a un ser que es eterno? O sea, Dios es el que sabe todo definitivamente. ¿Y cómo no hacerle caso a un Dios que nos creó? O sea, sería algo ilógico. Sería poco sabio no hacerle caso a Dios, no escucharlo, no comprenderlo. Entonces aquí nos queda, para concluir y darle cierre a nuestra programación y a la clase virtual, que nos alegra mucho que hayan estado conectados con nosotros y que se hayan dado esa oportunidad de interactuar. Y Jaime, también muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Gracias por la invitación, Seba. No, al programa todo que nos hizo, ¿no? ¿Qué decisión vamos a tomar? La lección también nos llevaba a hablar sobre dos caminos: un camino de rectitud, un camino de bien, un camino de sabiduría, o un camino contrario a todo lo que hemos mencionado. De sufrimiento, de tristeza. De tristeza, de dolor, de angustia. Así es. Entonces, al final es eso. ¿Qué camino decide usted? ¿Qué camino decido yo? Y por ayudarlos a ustedes, por hacer algo que es como un machete, sería decirles a ustedes una ayuda didáctica, vamos a llamarlo así. Sería poderles expresar a ustedes esto: si usted y yo somos sabios, decidamos entonces el camino de la sabiduría, decidamos el camino de Dios, decidamos lo que Dios quiere para nosotros. Eso es de ser de sabios. Si de ya queremos ejercer la sabiduría, hagamos eso. Entonces, por acá yo tengo una lista con la cual vamos a orar, y finalizamos entonces con esta oración. Queremos tener en cuenta a Ena Tapia, queremos tener a la hermana Rosalba Álvarez, que hoy operan a su hijo a la 1 de la tarde. Queremos también tener a Casilda Álvarez, que estaba también pidiendo por su yerno, que se encuentra en este momento en la clínica. Tenemos a Isabel Peroso, una cirugía que está pendiente. Y de hecho, Isabel, creo que también te estuvimos saludando el sábado pasado. También tenemos aquí a la hermana Carmen Rosenberg, que nos pedía por allí oración por su salud y la salud de la familia. Tenemos también a Alexandra, que nos pide oración por el bebé y por la familia. Me imagino que este bebé, Alexandra, eres madre, y que también está desde la transmisión de Facebook. Así que bueno, oremos, y quienes ya nos escucharon, únanse en oración con nosotros. Oramos. Maravilloso Dios y buen Padre, primero queremos agradecerte porque tú estás en nuestras vidas y nos ayudas a tomar buenas decisiones. En segundo lugar, te queremos agradecer por este espacio que nos regalas para poder tener el repaso de la lección con nuestros amigos, hermanos, a nivel virtual, y nos permites poder tener, Señor, estar experimentando esta clase virtual. Y en tercer lugar, Señor, queremos agradecerte porque sabemos que las peticiones que hoy colocamos en ti, ya tú las estás considerando, las estás estudiando, e incluso algunas ya las estás contestando. Así que, Señor, colocamos a cada uno de los nombres que hemos leído para que tú, Señor, los bendigas, para que tú, Señor, seas obrando en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amigos y hermanos, Dios nos bendiga. Un feliz sábado para todos.